Dos notas interesantes sobre ecologismo se han publicado en las últimas semanas. Ambas abordan el asunto desde distintas perspectivas, pero tienen un punto en común: cuestionar acciones tanto desde el centro del poder político y económico como de ciertos sectores ecologistas que alejan al propio ecologismo de la necesidad de establecer cambios profundos dentro y desde el Estado. ¿Cómo evitar el autoritarismo climático?, publicado en Le Monde Diplomatique y realizado por Fabien Barato, el francés, Laurent Josson y Stéphanie Mariet, cuestiona la liviandad con la que las autoridades, el Estado, toman el asunto climático. Los autores abren la nota advirtiendo que a mediados del año pasado, el ministro de Transición Ecológica de Francia, que se llama Christophe Béchu, dijo que había que preparar a nuestro país, a Francia, para un aumento de las temperaturas de 4 grados. Y lo dijo en un tono muy alarmista, destacan los autores. Pero poco tiempo después, hacia fin de año, luego de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llama COP28, que se celebró en Dubái entre noviembre y diciembre del año pasado, el mismo ministro dijo: un incremento de 4 grados no significa ser pesimista. Para los autores, este cambio de ser alarmista primero y luego de, relativizar un poco el problema, indica que los acuerdos internacionales no se van a cumplir y no se va a poder imponer una atenuación suficiente al recalentamiento mediante la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero. ¿Qué otra cosa implica el cambio? Implica y demuestra además el esfuerzo que hacen los centros políticos y de poder por evitar cambios profundos en el sistema, en el modo en que se distribuyen las riquezas y se explotan y también se distribuyen la propiedad de los recursos. Entonces, por ahí pasa el verdadero esfuerzo, es decir, mitigar los efectos de las emisiones de gas con efecto invernadero, por supuesto que sí, pero siempre y cuando se defienda el sistema de explotación de recursos en el cual nos desenvolvemos actualmente. En otro orden, los autores también cuestionan cuando ciertos líderes, sobre todo líderes políticos, acuden, por ejemplo, a la preponderancia de la técnica, de ciertas técnicas, de la tecnología, para enfrentar los cambios en el planeta. Es cierto, dicen los autores, que la técnica puede desempeñar un papel importante a la hora de afrontar determinados desafíos medioambientales, pero un razonamiento por separado, basado únicamente en consideraciones técnicas, escamotea, dicen ellos, el problema de un ajuste imposible por razones sistémicas entre el mundo físico y el voraz crecimiento económico. Esto ya se había diagnosticado hace 50 años por el Club de Roma. En palabras más fáciles, es decir, la inevitabilidad del daño que genera el modo en el que nosotros explotamos los recursos obliga a establecer e incluir cambios que van muchísimo más allá de la mera inclusión de nuevas tecnologías para cuidar los efectos del cambio climático, para mitigar, mejor dicho, los efectos del cambio climático. Algo similar, dicen los autores, sucede con la adaptabilidad, tomada por supuesto directamente del darwinismo. Tomando las palabras del gobierno francés, los autores denuncian que al presentar el calentamiento global como una fatalidad a la que habría que adaptarse, los gobiernos despolitizan el debate y profetizan la gestión capitalista autoritaria de los inevitables desórdenes medioambientales. Ojo, y acá es importante explicar esta cuestión, el punto de vista de los autores, sobre todo porque ahora pasamos a la segunda nota. Esto que denuncian o que critican de alguna manera los autores no implica inevitabilidad, es decir, no quiere decir que no haya formas ni acciones que se puedan tomar para mitigar los efectos del cambio climático. Al contrario, lo que reclaman justamente es mayor decisión desde los estados para enfrentar el problema y denuncian de algún modo de que no hay una decisión concreta para atacar el tema del cambio climático. ¿Y por qué me detuve un poco a aclarar este tema? Porque justamente la segunda nota nos lleva a otro fenómeno que ya tiene más que ver con la acción política que suelen realizar algunos sectores dentro del propio ecologismo, ya no solo de los estados, que se llama colapsismo.
Esta nota, firmada por Emilio Muiño, dice que, Paranuso, indica que el colapsismo es una corriente ideológica con una influencia creciente dentro del ecologismo. Su postulado de base es considerar el colapso ecosocial en un hecho consumado, inevitable, o por lo menos bastante probable. ¿Qué es lo que cuestiona puntualmente Muiño para adelantar un poco la idea? Él cuestiona que la inevitabilidad que indica el colapsismo, es decir, que el mundo se va al diablo, lleva inevitablemente, valga la redundancia, a la inacción. Es decir, si algo va a suceder, ¿para qué hacer algo para evitarlo? ¿Sí? Muiño advierte que el 30 de noviembre de 2023, en un mensaje emitido para presentar el informe Estado Mundial del Clima de la Organización Meteorológica Mundial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: estamos viviendo el colapso climático en tiempo real y el impacto es devastador. El autor de la nota destaca el hecho de que esa frase acaparó toda la atención, sobre todo la utilización de la palabra colapso, y sin darle continuidad al asunto, pues en otras declaraciones de la misma cumbre, Guterres no ha dejado de insistir en que pese a la extrema gravedad de la situación, la respuesta todavía está al alcance de los distintos estados y hay posibilidades de mantenerse por debajo del 1,5 grados centígrado establecido en los acuerdos de París. Es decir, es gravísimo, hay colapso, pero no hay inevitabilidad. Uno de los grandes problemas en este sentido y sobre todo del auge de la palabra colapso tiene que ver precisamente con esta corriente que está creciendo dentro del ecologismo y que también utiliza la misma palabra, pero esta vez de modo literal. El colapsismo, insiste Muiño, es un imaginario cultural difuso que siente el desastre ecológico como un destino y no solo como una sensación o un sentimiento. Una parte del ecologismo, dice el autor, está construyendo una corriente ideológica cada vez más sistemática con un fuerte apoyo intelectual, con reconocidos autores que trabajan y que tratan de sustentar esta idea de que el planeta se va al diablo y que es inevitable. Muiño toma dentro de la nota algunas de estas postulaciones, de estos postulados, por supuesto los cuestiona y los desarma de alguna manera. Solo que son cuestiones más largas y más complejas que no vale la pena trasladarlas literalmente. En concreto, lo que dice Muiño es que esta tendencia intelectual, plantea un futuro ecosocial catastrófico que va a ser marcado por un acontecimiento o un proceso que se llama, por supuesto, colapso, y que se presupone tan seguro, tan probable, que es suficiente como para condicionar cualquier estrategia política en la actualidad. El problema del colapsismo, como ya se los había anticipado, es que, por ejemplo, tomemos otros movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista o el movimiento por la igualdad de los derechos civiles, movimientos en contra del racismo, etcétera, etcétera. Estos movimientos tienen un punto, entre otros, ¿no? Pero tienen un punto en común, y es que se construyen a partir de la percepción de que un mundo mejor es posible. Eso es un poco la idea. Hay un idealismo muy poderoso que ayuda a que las personas trabajen y se preocupen por cambiar el mundo, por mejorarlo. Para el colapsismo, en cambio, la utopía materialmente posible no existe más. Todo lo que existe es un control de daños de algo que va a suceder, y que en el mejor de los casos va a suceder una reconstrucción posterior de nuevas formas de vidas, pero entre los escombros de la modernidad. Es decir, el mundo tal como lo conocemos para los colapsistas no va a existir más y no hay nada que hacer al respecto. En palabras más fáciles, el colapsismo produce una especie de pulsión nostálgica de retorno a un pasado, porque si la modernidad tal como la conocemos va a ser acabada, y en el mejor de los casos va a haber un control de daño, esto quiere decir que solamente una parte de la humanidad va a poder sobrevivir, esa pequeña porción de la humanidad va a tener la responsabilidad de continuar con la vida humana, pero ya en condiciones muy diferentes a las que conocemos actualmente, sino de restricción de recursos y de modos de vida muy similares a como vivíamos en tiempos anteriores. ¿Cuál es el problema de esta tendencia? Y que de alguna manera el autor la asocia a ciertas
corrientes neoliberales, sobre todo noventosas, porque como bien vimos la derecha hoy es súper política, no tiene nada que ver en este sentido, justamente en el desprecio a la política. El colapsismo genera un desprecio a la política porque, como decía recién, si es inevitable, ¿para qué voy a hacer algo para cambiarlo? Entonces, la inevitabilidad del colapsismo empuja a la inacción, es inevitable. Lo que dice Miño en este sentido, en el texto se nota como un poco enojado el hombre, dice: justo cuando los ecologistas, lo dice por él mismo, hemos comenzado a ganar la batalla cultural y a liderar moral e intelectualmente la coyuntura, y cuando se ofrecen oportunidades inéditas para impulsar cambios estructurales que permitan revertir la catástrofe, la deriva colapsista está haciendo perder al ecologismo, bien digo, su instinto de rebelión. Y con ese instinto de rebelión el ecologismo está renunciando a la idea de futuro, que es un poco lo que decíamos recién. Ojo, y esto también es importante aclararlo, como en la otra nota, la idea era aclarar un poco que esto de que ciertos sectores de poder cuestionaban la gravedad del hecho, eso tampoco quería decir que en la otra nota se postulaba por una idea colapsista, sino por una exigencia de una mayor acción política dentro de los estados. En este caso pasa lo mismo, y lo aclara en varias oportunidades Muñoz. Criticar la pertinencia de la categoría de colapso para pensar en el presente y en el futuro no implica que la situación actual sea sumamente grave. De hecho, dice el autor, el énfasis colapsista está sostenido por la acumulación de una serie de situaciones climáticas terribles que han pasado, sobre todo el año pasado, desde la temperatura media de la Tierra, que en el verano boreal de este año fue probablemente la más alta de los últimos 100.000 años, hasta la magnitud de una cantidad gigantesca de incendios forestales, pasando por pérdidas sin precedentes de hielo antártico. Es decir, la situación sí es grave, como bien lo decía Guterres en aquella proclama de noviembre del año pasado durante la COP. Sin embargo, insiste el autor, el colapsismo tiene tendencia a exagerar los datos, y es un poco lo que cuestiona en la nota. La realidad ecosocial es suficientemente grave como para exagerarla, lo admite, pero permite eventualmente y potencialmente acciones para mitigar el impacto y para mejorar la situación de nuestro medio ambiente. Para ir cerrando, lo que dice Muñoz es que el colapsismo desorienta de manera grave la inteligencia política del ecologismo transformador a partir de 3 expresiones, según él, de delirio recurrente. Por un lado, fomenta la relación problemática con la tecnología en la medida que el colapsismo considera que el sistema tecnológico contemporáneo es inviable y por lo tanto, cuando venga el colapso, las sociedades van a regresar a un estadio prácticamente de prehistoria, y de alguna manera idealiza esa prehistoria en la que eventualmente se quedarán aquellos que sobrevivan al colapso. En segundo lugar, dice el autor, el colapsismo contribuye a desplegar una lectura simplificada y políticamente inútil de los procesos económicos existentes. Finalmente, dice Muñoz, la más peligrosa de estas alucinaciones, tal como él la señala, es que reside en que el poder político moderno, encarnado en el Estado Nacional, va a sufrir un proceso de descomposición y fragmentación. Por lo tanto, ¿para qué cambiarlo? Dice que, de algún modo, las proyecciones colapsistas abren una ventana de oportunidad para el éxito de intervenciones centradas en el esfuerzo de lo comunitario y lo local frente al derrumbe de lo que serían los estados. Sin embargo, advierte el autor, esta fantasía resulta muy peligrosa porque sitúa el ecologismo en una posición de incomparecencia por defecto frente a la disputa por el poder político estatal, es decir, se hace a un lado y deja de pelear, deja de buscar, alcanzar el poder político estatal desde donde obviamente los cambios son posibles. De esta manera separa la acción política de la toma del Estado, de la toma del poder político del Estado, le quita relevancia y sitúa el ecologismo en un lugar bastante más alternativo y alejado
de lo que sería la centralidad del Estado para crear y lograr los cambios necesarios para mitigar los efectos de nuestra actividad económica. Y además, advierte Muiño, estamos en una época particularmente compleja porque mientras el colapsismo separa al ecologismo de la acción política dentro del Estado, ha crecido una fuerza que es muy poderosa, que es la ultraderecha, que niega el cambio climático. Entonces propone profundizar la explotación de los recursos naturales, que es justamente lo que está generando todo este problema. Dos notas con distintas perspectivas. Una cuestiona ciertos sectores de poder que impiden acciones directas desde los estados para combatir una situación que no es tan relativa, sino que es bastante grave, mientras que la otra denuncia a los propios sectores ecologistas que a partir de una sobredimensión de los efectos ecológicos empujan a los activistas a la inacción, separando a la política ecológica de los estados. En definitiva, y ahí está el punto de confluencia de ambas propuestas, las dos proponen que el ecologismo se convierta en una acción de influencia directa sobre los estados, que en buena parte lo ha sido y lo sigue siendo. Sobre todo en estos tiempos, en los que ha surgido una fuerza antagónica que, como decía, niega los efectos de invernadero, los efectos negativos de la actividad económica sobre el ecosistema. Y en este sentido es importante destacar esto de la actividad económica, esto de vivir en un sistema que demanda, que exige un crecimiento permanente de la producción y por lo tanto una creciente presión sobre los recursos, la explotación, mejor dicho, de los recursos naturales. Y también la importancia de actuar, dado el ordenamiento mundial que tenemos en la actualidad, a través de los estados. ¿Por qué? Porque, lo sabemos, si queremos cambiar el mundo, es necesario cambiar los sistemas.